Hola, soy Carla Montero Solís y hoy vamos a estudiar el tema razones trigonométricas de un ángulo agudo. La primera razón trigonométrica que estudiaremos es seno. Vamos a considerar un triángulo rectángulo, en este caso ABC, en donde tenemos el ángulo recto en el vértice C, mientras que en los vértices A y B tenemos los ángulos agudos alfa y beta respectivamente. Los catetos van a ser los segmentos A y B y la hipotenusa el segmento C. Entonces, en un triángulo rectángulo, el seno de un ángulo agudo alfa corresponde a la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Se denota como sen de alfa. Entonces, ya vimos que alfa corresponde al ángulo agudo ubicado en el vértice A. El cateto opuesto al ángulo alfa sería el cateto A y la hipotenusa es el segmento C. De esta forma, si yo quiero expresar la razón trigonométrica seno de alfa, escribimos sen de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, a A sobre C. O bien, si yo quiero determinar el valor de la razón trigonométrica seno de beta, escribo sen de beta, la cual es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso B sobre C. La otra razón trigonométrica con la que vamos a trabajar se llama coseno. En este caso, tenemos que en un triángulo rectángulo el coseno de un ángulo agudo alfa corresponde a la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Se denota como cos de alfa. Tenemos en la figura adjunta que cos de alfa entonces va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Recordemos que el cateto opuesto a alfa era A, entonces el cateto adyacente es B y la hipotenusa sigue siendo C. Entonces, cos de alfa lo escribimos como la fracción B sobre C. Mientras que cos de beta o coseno del ángulo beta va a ser de nuevo cateto adyacente sobre hipotenusa, pero en este caso el cateto adyacente al ángulo beta va a ser A y la hipotenusa sigue siendo C, por lo cual cos de beta es igual a A sobre C. La tercera razón trigonométrica con la que trabajaremos se llama tangente. Entonces, en un triángulo rectángulo, la tangente de un ángulo agudo alfa corresponde a la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Se denota como tan de alfa. Así, en la figura adjunta se tiene que tan de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vemos que el cateto opuesto a alfa sería A y el adyacente B. Por lo tanto, tan de alfa va a ser igual a A sobre B. Mientras que tan de beta corresponde al cateto opuesto sobre cateto adyacente y el opuesto a beta sería B y el adyacente A. Por lo cual, tan de beta es igual a B sobre A. Veamos un ejemplo de aplicación. Considere la siguiente figura. En ella, los puntos P, Q y R representan tres ciudades distintas. A partir de la información dada, determine sen de alfa, cos de alfa, tan de alfa, sen de zeta, cos de zeta y tan de zeta. En este caso, tenemos un triángulo rectángulo PQR, en donde el segmento PQ mide 15 kilómetros, el segmento PR 25, pero no tenemos la medida del cateto QR, por lo cual primero es necesario determinar la medida de ese cateto, ya que de lo contrario no podemos formar las razones trigonométricas solicitadas. De esta forma, tenemos que aplicar primero un procedimiento para averiguar ese segmento QR. Ahora bien, recordemos que si yo tengo la hipotenusa y un cateto de un triángulo rectángulo, entonces puedo aplicar Pitágoras para determinar la medida del otro cateto. Entonces, aplicaremos el teorema de Pitágoras para averiguar la distancia QR.
Recordemos que el teorema de Pitágoras nos dice que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. En este caso un cateto sería 15, el otro cateto no lo conocemos, por lo tanto decimos que es x y la hipotenusa es 25. De esta forma montamos la ecuación: 15 a la 2 más x a la 2 es igual a 25 a la 2. Realizamos las potencias y despejamos x. De esta forma, el valor de x va a ser raíz cuadrada de 400, es decir, 20. De esta forma, la distancia entre las ciudades P y Q es de 20 kilómetros. Y ya conociendo la medida del cateto faltante, procedemos a determinar las razones trigonométricas solicitadas. En este caso, sen de alfa sería cateto opuesto sobre hipotenusa. El opuesto al ángulo alfa es 20 y la hipotenusa 25, entonces sería 20 sobre 25, la cual simplificada nos da 4/5. Cos de alfa sería cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente a alfa es 15 y la hipotenusa 25. Entonces la razón sería 15 sobre 25, que si la simplificamos nos da 3/5. Luego tan de alfa sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto es 20, el adyacente a alfa es 15, entonces sería 20 sobre 15 o bien 4/3. Luego sen de cita, de nuevo es opuesto sobre hipotenusa. El opuesto a cita va a ser ahora 15, la hipotenusa sigue siendo 25. Simplificamos y nos da 3/5. Cos de cita, cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería ahora el adyacente a cita es 20, la hipotenusa 25. Simplificamos y obtenemos 4/5. Finalmente, tan de cita es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y como ya vimos, el opuesto a cita es 15 y el adyacente es 20. Simplificamos nuevamente y nos da 3/4. Veamos otro ejemplo. Las razones trigonométricas se pueden utilizar para calcular medidas de ángulos o bien lados de un triángulo rectángulo. Considere el siguiente triángulo. En este tenemos que un cateto mide 12, otro cateto lo desconocemos, vamos a decir que es y, y la hipotenusa también la desconocemos, decimos que es x. Y esta se opone al ángulo recto, mientras que 12 se opone al ángulo beta. El otro ángulo agudo es el de 20 grados. Para calcular las medidas de los catetos x y y, se pueden utilizar las distintas razones trigonométricas, haciendo uso de ecuaciones sencillas y de la calculadora. Por ejemplo, si trabajamos con tan de 20 grados, tenemos que tan de 20 grados va a ser igual a y sobre 12, porque era cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto al de 20, al ángulo de 20 grados, es y el adyacente es 12. Entonces, la ecuación con la que trabajamos es tan de 20 grados es igual a y sobre 12. Y despejando el valor de y, tenemos que 12 por tan de 20 grados va a ser igual a y. Y esto lo digitamos en la calculadora y nos da aproximadamente 4,37. Siempre es importante tener cuidado que la calculadora debe estar en grados. Para ello verificamos que tenga una D pequeñita en la parte superior de la pantalla de la calculadora. De lo contrario, el resultado no estaría correcto. Ya con este valor podemos utilizar Pitágoras para determinar la medida del otro lado. O bien, trabajar con otra razón trigonométrica para calcular el valor de x. Vamos a trabajar con seno de 20 grados. Recordemos que el opuesto al ángulo de 20 grados es el cateto que averiguamos anteriormente, es decir, 4,37. Mientras que la hipotenusa es x, la incógnita que ahora queremos averiguar. Por lo cual, montamos la ecuación. Seno de 20 grados es igual a 4,37 sobre x. Despejamos x y tenemos que x por seno de 20 grados es igual a 4,37.
Si y solo si x es igual a 4,37 sobre seno de 20 grados. Esto lo metemos a la calculadora y nos da aproximadamente 12,7. Recuerden, muy importante que la calculadora esté en D. De lo contrario, el resultado no estaría correcto. Si hubiéramos utilizado Pitágoras para averiguar x, nos hubiera dado un resultado muy similar. Quizás no exactamente igual. Esto debido a que estamos trabajando con infinitos decimales que estamos cortando. Son aproximaciones, por lo cual nos hubiera dado un resultado muy similar. También es posible calcular la medida del ángulo faltante, sabiendo que los tres ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Es decir, beta va a ser igual a 180 menos 90 y menos 20 grados, y esto nos da 70 grados. Como ya estudiamos previamente, los tres ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, si tengo la medida de dos ángulos, a 180 le quito la medida de esos dos ángulos y me da el otro ángulo interno. En este caso, entonces, beta mide 70 grados. Y así utilizar las razones trigonométricas determinadas por el ángulo beta, pero los resultados serían los mismos. O bien, muy similares. Esto debido a que, como ya les dije previamente, cuando utilizamos razones trigonométricas, generalmente nos dan infinitos decimales y tenemos que cortarlos, así que siempre trabajamos con aproximaciones. Veamos otro ejemplo. Consideremos el triángulo adjunto en donde se tienen las medidas de los catetos y la hipotenusa. En este caso, 2 y 3 serían las medidas de los catetos y la hipotenusa raíz de 13. Pero no así las medidas de los ángulos agudos. En este caso, uno es alfa y el otro es delta. Por lo que podemos aplicar cualquiera de las razones trigonométricas para calcularlos. En este caso, vamos a utilizar seno para determinar el valor del ángulo delta. Entonces, seno de delta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, es decir, a 3 sobre raíz de 13. Vemos que el cateto que se opone a delta es 3 y la hipotenusa es raíz de 13. Entonces, yo monto la razón y luego para despejar delta utilizaremos la calculadora. Vamos a seleccionar Shift y Sen y luego digitaremos 3 sobre raíz de 13. ¿Ok? Y lo escribimos como delta es igual a sen a la menos 1 de 3 sobre raíz de 13. Y la calculadora nos va a dar aproximadamente 56,30 grados. Entonces, siempre que queremos averiguar la medida de uno de los ángulos agudos, lo que vamos a hacer es montar la fracción o la razón trigonométrica y luego en la calculadora escribimos Shift Sen si estamos trabajando con Sen, Shift Cos si trabajamos con Cos o bien Shift Tan si estamos trabajando con Tan. Y seguidamente escribimos la fracción o bien la razón con la que estamos trabajando. Y la calculadora nos va a dar la medida del ángulo. De nuevo, muy importante que esta esté en grados, es decir, que aparezca en la pantalla una D. De igual forma, podemos trabajar con otras razones trigonométricas. ¿Ok? Es indiferente, siempre y cuando trabajemos las razones trigonométricas de manera adecuada. Si es cos, con el cateto adyacente y la hipotenusa. Si es tan, con cateto opuesto y cateto adyacente. Y seno, obviamente, con cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces, si tenemos tan de alfa, yo monto la fracción 2 sobre 3 porque es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y vemos que el opuesto al ángulo alfa es 2 y el adyacente es 3. De nuevo lo metemos en la calculadora como Shift Tan de 2/3 en este caso y la calculadora me va a dar 33,69 grados aproximadamente. No olvidemos que la calculadora siempre tiene que estar en D, es decir, en grados. Y que para poder averiguar la medida del ángulo, entonces siempre debemos seleccionar la tecla Shift
y luego tan, sen o cos según la razón trigonométrica que hayamos utilizado. Consideremos un último ejemplo. El puerto de la ciudad A se encuentra a una distancia de 24 kilómetros al norte del puerto de la ciudad B. El puerto de la ciudad C se encuentra a una distancia de 13 kilómetros al este del puerto de la ciudad B, mientras que la distancia entre la ciudad A y C es aproximadamente de 27,29 kilómetros. Si un barco se encuentra en el puerto de la ciudad A y desea desplazarse al puerto de la ciudad C, ¿cómo puede dirigir su rumbo? ¿Qué información requiere? Muy bien, primero que nada debemos realizar una representación gráfica de la información que me dan, tal y como lo vemos en el triángulo adjunto. Aquí tenemos los puntos A, B y C que representan respectivamente los puertos. El puerto A está al norte del puerto B y el puerto C está al este del puerto B. Es decir, se me forma un triángulo rectángulo ABC con el ángulo recto en el vértice B. Y los catetos miden respectivamente 24 y 13 kilómetros, mientras que la hipotenusa va a medir 27,29 kilómetros. Entonces, ¿qué información necesita para dirigir el barco con rumbo a la ciudad C? Pues bien, lo que se necesita, primero que nada, es determinar el valor del ángulo, porque ese valor del ángulo agudo que tenemos aquí arriba en el vértice A, que nombramos como alfa, va a permitir dirigir el rumbo de la embarcación. Entonces, vamos a montar una razón trigonométrica que me permita averiguar la medida del ángulo alfa. Para este caso, trabajamos con seno. De igual forma, se puede trabajar con cualquier otra razón trigonométrica y nos va a dar un resultado igual o bien muy aproximado. Recordemos que seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto mide 13 y la hipotenusa mide 27,29. Y para averiguar la medida del valor de alfa, recuerden que es un ángulo y debemos trabajarlo con la calculadora con Shift Sen. De esta forma, alfa va a ser igual a sen a la menos 1 de 13 sobre 27,29. Y eso nos da aproximadamente 28,44 grados. Muy bien, y con esto llegamos al final de la presentación. Espero hayan comprendido el tema. Nos vemos en la próxima.